lección realizaremos el primer ejercicio del curso. Es un ejercicio de formato. Con este ejercicio pretendemos que veamos todas las opciones para formatear una planilla a través de la cinta de opciones, a través de la tecla abreviada o de los comandos abreviados de tecla, como también a través del clic derecho del mouse. Entonces, todas las opciones que tengamos disponibles vamos a estar utilizando y vamos de paso eh, a ver cómo esta planilla podrá ser modificada y también veremos los atajos, algunos trucos que caracterizan un poco a este curso. Entonces, si visualizamos el objetivo, es el de conocer las distintas formas de acceder a cambiar los formatos de una planilla. Es decir, realizar cambios de formato. Como verán en pantalla, vemos a una pequeña base de datos. Esta base de datos es de las ventas de una frutería, ¿sí? Supongamos que esta frutería registra las ventas en, en cantidad de de sus mercaderías, ¿sí? Desde el mes de enero hasta el mes de junio. Entonces la idea es un poco ver cuáles son los valores que esta frutería alcanza en el semestre, en el primer semestre. Cuál era el valor inicial, cuál es el valor final, cuál fue su variación y a partir de ahí básicamente hallar un promedio de venta, ¿sí? De cantidad vendida, ¿sí? Entonces, básicamente esa es la información. Supongamos que esta información fue extraída de un sistema informático. Este sistema informático que arroja normalmente los datos en Excel puede que en algún momento no se obtenga una visualización con formatos adecuados o los formatos sugeridos, ¿sí? Entonces, no queda de otra que utilizar, digamos, las herramientas de formato de Excel. Entonces, para poder ver en un ejemplo cómo tendría que quedar esta planilla, vemos que a la derecha le tenemos el ejercicio va a tener una muestra. La muestra se encuentra al lado derecho de esta pestaña o el nombre de la hoja se llama formato inicial y nuestra muestra está en la pestaña de formato final. Formato final muestra nada más cómo debería visualizarse esta hoja, formato inicial, y utilizaremos estas dos hojas para poder hacer la visualización de los formatos que contiene actualmente formato final para que formato inicial pueda tener visible lo mismo, ¿sí? Entonces la sugerencia es que ustedes puedan comparar las dos hojas y a partir de la comparación que resulte puedan identificar cuáles son los formatos que tiene una hoja y que le falta a la otra. Entonces, si se animan a realizar solos este ejercicio, a ver qué encuentran, pueden pausar el video y pueden desarrollar eso y luego de terminar pueden seguir viendo. Si no quieren hacerlo, si quieren seguir viendo el video, pues vamos a ver cuál sería una sugerencia, digamos, para poder visualizar esto, ¿sí? Otra opción es ver primero todo el video de esta lección y luego intentar realizar lo mismo con el archivo de trabajo, que a esta altura ya deben tenerlo, ¿sí? Bien, entonces vamos a arrancar. Lo primero que nos llama la atención en la hoja formato final es que el título del informe se encuentra en la fila 4. El título que se encuentra donde aparece el informe, si me posiciono en la primera celda de la izquierda, voy a visualizar que eh, en la barra de fórmulas que ya habíamos visto donde se encuentra, en la barra de fórmulas vemos que está escrito
sin formato, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Y en la celda activa de la celda A4 vemos que esa escritura ya tiene formato. Entonces, algo que llama la atención normalmente a aquel que no está familiarizado con la visualización de un texto en más de una celda, de suponer que la escritura del título se encuentra en varias celdas al mismo tiempo. En realidad, si yo me posiciono en una celda diferente a la celda A4, por ejemplo, D4, puedo ver que en la barra de fórmulas no aparece ningún título, ¿sí? Tampoco en una celda diferente de la fila 4, E4, C4, B4. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el texto cargado en la celda A4 es mayor en dimensión o en cantidad de caracteres a la dimensión que contiene, digamos, la celda A4 o la columna A. Entonces, como supera ese ancho, uno puede ver que el texto supera, digamos, a la dimensión de la primera columna, entonces se visualiza en las demás celdas o en las demás columnas. Esa es una característica que hay que comprenderla para poder manejarla dentro de una planilla que contenga datos en donde la información sea más ancha de la dimensión de la columna. Entonces, ya que estamos hablando de eso, quiero que podamos ver que los anchos de las columnas de la hoja de Excel vienen predeterminados y estandarizados. Es decir, si yo llevo el puntero del mouse en el medio de las dos columnas A y B, puedo ver que el puntero del mouse se torna a una línea vertical y dos flechas negras a los lados, ¿sí? En ese momento puedo ver que si me posiciono en el medio de las dos columnas con el puntero del mouse de esa forma y hago un clic izquierdo sostenido, voy a ver qué medida tiene en este momento la columna A y puedo ver que aparece el ancho de 11,29 en puntos, digamos, de tamaño establecido en la hoja y son 84 píxeles. Esto simplemente para entender que yo puedo ir haciendo básicamente clic en el medio de cada una de las celdas o en este caso de las columnas para ver que la mayoría de ellas tienen la dimensión estándar que es justamente la de 80 píxeles o de 10,71 puntos, ¿sí? En este caso en particular la columna tiene una medida diferente, pero si esa es la medida de esa primera columna, evidentemente el texto cargado en la celda 4 es superior a eso. Entonces, independientemente de qué es lo que necesito hacer o ver todo el título sobrepasando, digamos, la dimensión de la primera columna o mantenerme dentro del ancho del título en la primera columna y tengo dos salidas. Eh, Puedo posicionarme de vuelta a la derecha de la columna A, antes de la columna B en esa divisoria. Hago un clic sostenido otra vez, voy a ver de vuelta la medida, pero a partir del clic sostenido que mantengo, digamos, hecho, voy a arrastrar como para ver, voy a tratar de situarme a la derecha de la dimensión del título. En este caso voy viendo que la medida va creciendo, ¿sí? Tanto en puntos como en píxeles, y esa línea que anteriormente estaba mucho más a la izquierda, ahora está a la derecha del título. Entonces, si suelto el clic, en este caso la medida es de 51,86 o 368 píxeles, si suelto, puedo ver que la dimensión de la planilla cambió. Puedo ver que el título está exactamente en la primera columna, ya no supera a las otras columnas, ¿sí? Y
es simplemente una acción que en el hipotético caso de necesitarlo ver así, yo tendría que conocer y poder hacerlo. Algo que también se tiene que tener en cuenta es que si bien puedo hacer un ajuste manual, que es lo que acabo de hacer, también puedo hacer un autoajuste. Pero el autoajuste tiene un procedimiento diferente. Yo voy a volver a retroceder, voy a volver a dejarle en su eh, medida anterior. Ojo que arrastré manualmente hacia la izquierda nada más el límite de la columna A. Una opción diferente puede haber sido presionar control Z. Control Z es el teclado abreviado que deshace la última acción. En este caso, los que ya manejan Excel pueden ver que uno de los botones de la barra de herramientas de acceso rápido le contiene al comando deshacer, que es justamente la flecha que está a la derecha del disquete que usamos para guardar y está señalando hacia la mano izquierda, digamos, en una curva y tiene una flecha o un botón de una flecha que señala para abajo para entender que no solamente voy a deshacer la última, sino tengo la opción de deshacer varias acciones al mismo tiempo, ¿sí? En este caso quiero mantenerme en el concepto de control Z para entender que es justamente la combinación de teclas que deshace la última acción. Si la presiono, puedo ver que vuelve a mostrarme, digamos, el ancho a la derecha del título completo de la columna A, ¿verdad? Y otra vez control Z, vuelvo a ponerme en la medida inicial que les estuve mostrando. Si quiero volver a rehacer, la opción va a tener que ser con el botón de la derecha del botón de deshacer. En este caso se puede visualizar que es el botón de rehacer y ya menciona qué es lo que va a rehacer, el ancho de la columna. Entre paréntesis el teclado abreviado control I. Si presiono control I, voy a ver que vuelve a rehacer esa acción que había deshecho la última vez. Pero hasta aquí simplemente estamos haciendo movimientos, digamos, que no tienen nada que ver aún con el formato, pero sirve para poder básicamente ir manejando estos conceptos de deshacer y rehacer. Bien, me es sumamente importante que ustedes puedan comprender el concepto de la visualización que tiene un título que supera el ancho de la columna. Eh, si bien las hojas de Excel, las hojas nuevas de Excel vienen con un ancho de columna predeterminado, y ojo que no hablé del alto de la fila. Si miro el alto de la fila 4 y la fila 7, puedo ver que aparentemente hay una diferencia en el alto. Para poder ver el alto, eh, yo no me iría a hacerle clic a el techo de la fila 4, sino al piso de la fila 4. A ver, para entenderme, ¿sí? Si le hago un clic al techo de la fila 4, yo veo que el alto es de 15,75. Si le hago un clic al piso de la fila 4, veo que el alto es de 19,50. Ahora, ¿cuál le corresponde a el alto de la fila 4? Voy a irme a la fila 1, simplemente para entender que como esa es la primera fila, voy a ver qué ocurre cuando hago el clic en el techo de la fila 1. Quiero que noten que en el techo de la fila 1 no puedo hacer un clic, es decir, no visualizo en ningún momento el cursor de la forma en que se visualiza cuando estoy en el piso de la fila 1 o en el techo de la fila 2. Entonces, si hago clic en el piso de la fila 1, yo puedo ver que ese alto es de 21,75. Como no puedo hacer clic o mi puntero del mouse nunca cambia al cursor que va a hacer que yo al hacer un clic sostenido muestre el alto de esa fila. Entonces, por ejemplo, porque si el puntero del mouse está con una cruz blanca y al hacer un clic, en vez de seleccionar y mostrarme el alto de esa fila, él selecciona toda la hoja. Esa es una acción que uso para seleccionar todas las celdas de la hoja, las celdas completas de la hoja. No queda ninguna sin seleccionarse en esa acción. Y cuando estoy
un poquitito más abajo y veo que hay una flecha negra que señala hacia la derecha y le hago el clic sostenido. Lo único que estoy haciendo en ese momento es señalar toda la fila 1. Entonces, el clic sostenido en el techo de las filas nos muestra su alto. Muestra el alto, el clic sostenido en el piso de la fila. Por eso empecé diciendo eso, ¿sí? Hablé del piso. Si entonces 21,75 es el alto de la fila 1, en el piso de la fila 2, hacer un clic me muestra el 20,25. En la fila 3, 15,75. En la fila 4, perdón, ahí hay que tener puntería para atinarle, digamos, hasta ese lugar. 19,50, 18,75, 15 y la fila 7, 15. Entonces estoy viendo nomás que cada una de las filas puede tener una altura diferente. Normalmente el alto estándar de la fila es de 15 y el ancho de las columnas es de 10,71. Esas son las medidas que por defecto Excel trae en el momento de generar una hoja nueva a las celdas de la planilla. A partir de ahí yo puedo aumentar, disminuir tanto alto como anchos de celdas, filas y columnas, y a partir de ahí realizar las modificaciones necesarias. Fuera de esto, lo que vine a mirar simplemente es el formato que tiene el título. Si yo me posiciono en la celda activa, yo ya sé que el título no está escrito en la B, en la C, en la D o en la E, sino bien en la A4. Entonces ahí puedo visualizar esa referencia en el cuadro de nombres. También el título sale enteramente en la barra de fórmulas en ese momento. Pero lo que a mí me importa acá es ver el formato. ¿Qué formato tiene ese título? Si puedo visualizar la cinta de opciones en la pestaña Inicio y en el grupo Fuente, puedo ver que el título está con el tipo de fuente. Y ojo que el tipo de fuente es uno de los tantos tipos de fuente que están guardados en mi computadora o en el Office, ¿sí? Y esto yo puedo ver que mediante la lista que aparece justamente ahí en ese selector, cuál es la fuente que actualmente tiene ese título. Yo puedo ver que ahora mismo veo en la lista, esa lista está ordenada de forma alfabética y es Comic Sans MS, ¿sí? Si bien ese es el tipo de fuente, es un cambio a tener en cuenta para el formato inicial, ¿sí? Otro dato a tener en cuenta es qué tamaño de fuente tiene este título. Y este título está con el tamaño de fuente 12. Los otros botones que están al lado es la posibilidad de aumentar el tamaño de fuente o de disminuir el tamaño de fuente. Más abajo, en el mismo grupo de botones fuente, veo a la opción de visualizar en negrita. Cada comando que muestre su teclado abreviado está justamente entre paréntesis. Ya habíamos hablado del teclado directo de control N o por ejemplo control FN, ¿sí? Para algunas máquinas lo normal es que control funcione con el teclado, digamos, abreviado directo de las letras, ¿sí? En este caso yo puedo visualizar que el botón del comando negrita está como pulsado, ¿sí? Tiene una sombra diferente a los otros botones. Entonces me indica que esta fuente, que este título tiene una característica de negrita en ella, ¿sí? Los otros botones que están al lado, por ejemplo, cursiva, que es una letra K, subrayado, que es una S con el carácter subrayado, no están sombreados, por lo tanto, esos formatos no están
puestos en ese título en la actualidad. Puedo ver también que hay un botón de bordes, ¿sí? En realidad él muestra un botón de borde inferior por defecto. No quiere decir que porque el borde inferior está visible sea ese el borde que se visualiza en la celda. De hecho, si yo salgo de la celda puedo ver que no hay ningún borde diferente a la línea imaginaria de la celda, ¿sí? El botón de la derecha me muestra al botón de color de relleno. Por defecto también aparece en un balde, digamos, de pintura con una lata, perdón, con una base, con un piso de color amarillo, cosa que es simplemente el color por defecto del color de relleno, significa el color de fondo de la celda. El- en este caso, para poder nomás visualizar de todos los colores que están visibles en la paleta de colores, vemos que el que está sombreado es el color que está más abajo, que en realidad es sin relleno, es decir, no hay ningún color visible en el momento. Hay que entender que la hoja de Excel por defecto se ve en color blanco, pero no está utilizándose ahora mismo el color blanco de fondo, sino que está sin relleno y por ende se ve en color blanco, ¿sí? Simplemente para confirmar esa visualización. Con respecto al color de fuente, que sería el color de letra, yo puedo justamente ingresar para poder visualizar que el botón en sí muestra una letra A con un piso rojo. Ese piso rojo es un color por defecto, ¿sí? Para diferenciar nomás color de fuente con color de fondo. No significa que el color rojo es el que se está visualizando, por lo tanto al ingresar en el botón o en la flecha yo puedo ver que de todos los colores que están visibles en la paleta hay uno que está con el contorno de color rojo, y ese es el que me indica cuál es el color actual. Si bien al posicionar el puntero del mouse veo un rótulo abajo llamándose azul énfasis 1, es el color que le da Excel a ese en particular. Si yo hiciese un clic en ese color, voy a explicar también por qué solicito hacer clic en el color que está señalado. Es con la finalidad de poder ver en el piso de la letra. Quiero que se note que el botón de la fuente, de color de fuente, que anteriormente tenía el piso rojo, ahora tiene el piso con el color que seleccioné, pertenece al color de la fuente del título que yo estoy viendo, ¿sí? Entonces, pero ¿y con qué finalidad? Con la finalidad de utilizar luego este mismo botón en la hoja de formato inicial, ¿sí? Hasta acá me estoy concentrando netamente en el título, no estoy mirando todavía las demás informaciones que están más abajo. Para pasar hacia la izquierda, si bien hasta acá yo estoy presionando nomás eh, los nombres de las pestañas a donde quiero ir con el puntero del mouse, eh, una opción diferente de movimiento, que de paso vamos a estar practicando también, es con el teclado abreviado, y para eso quiero que visualicen en qué idioma está su teclado, ¿sí? Yo no sé ahí en España cuál es la situación, digamos, ¿verdad? O sea, sospecho porque es el país donde el idioma es originario, ¿sí? Porque es todo español, los teclados de las máquinas van a estar todo en español, ¿sí? Pero de por ahí es como aquí por ejemplo si bien hablamos español, eh, los teclados de las máquinas que provienen de Estados Unidos, por ejemplo, no tienen la modificación, y tenemos el teclado en inglés. Entonces es muy bueno entender que para teclado en inglés yo puedo tener algunas teclas que están en inglés, evidentemente, ¿sí? Pero si tengo el teclado español, esas teclas van a estar en español. ¿Pero por qué hago referencia del idioma en este momento? Porque el idioma va a tener, digamos, una particularidad para la presión de un botón del teclado abreviado que estoy queriendo que ustedes puedan utilizar. En este caso son las teclas control y si está en español la otra tecla se llama avance de página, ¿sí?
Y avance de página, como es un nombre largo y en el teclado no hay espacio suficiente para verlo de esa forma, probablemente voy a verlo abreviado. Repito, si el teclado está en español, esa tecla que me voy a poner a buscar ahora, tiene que estar con la abreviatura de ABPG normalmente, ¿sí? Avance de página. Y hay otra tecla llamada retroceso de página que tiene justamente sus abreviaturas REPG, ¿sí? A veces PG, a veces PAG, ¿verdad? O sea, ya depende un poco del fabricante, pero en el hipotético caso que esas sean las teclas, quiero que ustedes prueben, por favor, para entender que si presionan control, avance de página, ver que la hoja cambió. Anteriormente yo estaba en la hoja formato final, ahora estoy en formato inicial. Si presiono control y retroceso de página, me estoy yendo hacia la derecha. Entonces, si no estoy encontrando en el teclado, porque ojo que depende de la marca del teclado, puede que usted esté desarrollando este curso en una computadora de escritorio. Normalmente los teclados de las computadoras de escritorio están en español, y si están en español, las teclas van a verse de esa forma: avance de página, retroceso de página abreviado, y tienen un sector especial que está junto con las teclas de inicio y fin, ¿sí? Si está en español. Si está en inglés, puede llamarse end para fin, home para inicio, y para avance de página sería page up, pero como está abreviado también va a aparecer PGUP. Y si está en inglés, digamos, la otra tecla de retroceso de página, REPAG en español, o REPG en español, en inglés sería PGDN, para entender que es page down, ¿sí? Entonces, ojo que estoy hablando de estas teclas porque la identificación, dependiendo del idioma del teclado, hace que pueda utilizar. Entonces, si encontramos que nuestra máquina tiene teclado en inglés, yo voy a buscar esa tecla page up para irme hacia la, ojo, con ayuda de control, ¿sí? Control page up hacia la izquierda, de hoja en hoja hacia la izquierda, y control page down de hoja en hoja hacia la derecha. Entonces son las teclas que necesito que en este momento mires tu teclado, ubiques y a partir de ahí practiques para que puedas justamente ver que los movimientos ocurren con ayuda del teclado. Y si ya practicaste lo suficiente y ya viste que se puede mover, entonces quiero que uses esa opción en la medida que te vaya pidiendo. Realmente el usuario está acostumbrado al mouse, por lo tanto no te voy a enseñar mucho de mouse o de ratón, como le dicen ustedes allá, o bien eh, movimientos diferentes, pero esto del teclado sí es interesante, de si te enteraste ahora recién, puedas practicarlo para que se te vaya quedando, ¿sí? Bien, excelente. Una vez que estamos en la hoja de formato inicial, volvemos a ver a nuestra información sin formato. Vamos a posicionarnos en la celda A4. Acordémonos que la celda A4 no tiene todavía formato. De hecho, si miramos la cinta de opciones, vamos a ver que el tipo de fuente no es el mismo al tipo de fuente de la derecha. Si ya no recordamos cuál es el tipo de fuente, pues vamos a empezar a practicar otra vez nuestro cambio, digamos, de página. Entonces, de vuelta, control page down o control repag, nos vamos a la derecha, visualizamos en la misma celda y en la cinta de opciones vemos que el tipo de fuente es Comic Sans. Pasamos a la izquierda en formato inicial y ahora voy a buscar en el formato o el tipo de fuente. Si entro en la lista, como Calibri es la que yo estoy viendo en mi pantalla, puede que tú tengas configurado en tu pantalla un tipo de fuente diferente. Entonces es cuestión de entender nomás que puede no ser igual a la otra. Si justo es igual esa fuente a la otra, no creo que sea, pero de por ahí es el caso, entonces ya se queda en Comic Sans. Si no, entonces voy a entrar en la lista y voy a ponerme a buscar. Puedo utilizar el selector
puedo ir buscando con las flechas de dirección uno a uno, o también puedo simplemente presionar la tecla que corresponde al inicio de la fuente y él va a ir mostrándome, digamos, cuáles son las coincidencias dentro de la lista, ¿sí? Entonces, si escribo la C, va a ir hasta una que tiene la letra C desde el inicio. Si escribo la O, va a ir hasta la primera que encuentra con la letra, con la combinación de ambas letras, CO. En este caso en mi pantalla muestra una tal colonna MT, pero luego tengo que escribir la tercera letra, era la M, porque era Comic Sans, y en ese momento llega, digamos, a la visualización. Una vez que llegó, puedo hacer clic en la lista o puedo darle Enter, ¿sí? Cualquiera de las dos me va a confirmar que ese es el tipo de fuente. Una vez que visualizo el cambio de la fuente, se puede notar, ¿sí? Si no visualizo inmediatamente, puedo probar otra vez Control Z, ¿sí? Porque Control Z, para recordar un poco, deshace la última acción y Control Y rehace la acción otra vez, y ahí puedo ver las diferencias en los cambios de formato. En este caso, hasta acá solo cambié el tipo de fuente, ahora me falta ver lo demás. Si quiero ir pasando y ir mirando uno a uno, ahora nos vamos a encontrar con el tamaño. El original está con el tamaño 12, el que tengo que cambiar está con tamaño 10. Entonces ingreso en la lista de tamaño de fuente y voy a seleccionar el tamaño 12 y voy viendo que automáticamente esa celda va cambiando de tamaño, ¿sí? Algo más que tengo que ver era que en la otra celda, perdón, en la otra hoja tengo ese título en negrita. Entonces voy a pasarme de vuelta a la hoja formato inicial, voy a hacer clic en negrita. Si hago un clic con el mouse, entonces con el ratón, voy a ver que la información cambió, ¿sí? Vamos a suponer que no quise hacer con el haciendo clic, sino directamente con el teclado. Entonces con el teclado sería control N, ¿sí? Control N cambiaría también el formato a negrita, ¿sí? Una opción diferente que quiero mostrarte es qué pasa si en la cinta de opciones ingreso a este selector. Yo te voy a apuntar, te voy a hacer un zoom y te voy a mostrar, pero este es un acceso directo a el comando de las fuentes o todos los cambios que se le pueden hacer a las fuentes, pero que se encuentran en el panel de formatos de celda. ¿Qué es lo que es el panel de formato de celda? El panel de formato es todos los cambios que se le pueden hacer a una fuente o a una celda, pero de manera genérica. Eh, si hacemos un clic en ese lugar, quiero que observes que va a aparecer un panel. Ese panel justamente es el de formato de celdas. Ese panel muestra 6 pestañas diferentes. La primera es la de formato de número, la segunda alineación, la tercera de fuente, la cuarta borde, la quinta relleno y la sexta proteger. Pero como yo hice clic en el acceso directo, digamos, de el segmento, el grupo de botones de fuente, él abrió en esa pestaña. Y en esa pestaña quiero que visualices que aparecen de vuelta tanto el tipo de fuente seleccionado y está marcado en celeste, el estilo que ya visualizamos en negrita, el tamaño que está en 12 porque ya lo cambiamos, y todo lo que está en celeste es lo que se está viendo ahora mismo en esa celda A4. Más abajo tengo las opciones de subrayado, que si entro a la lista voy a ver cuáles son aquellas opciones disponibles. No vamos a usar porque no tenemos subrayado el título, sí, pero en el hipotético caso que necesites, de forma genérica se puede seleccionar desde acá. El color de la fuente que se visualiza en este momento hasta acá es el color negro. Hay que recordar que nosotros habíamos determinado el color ya del título en la otra hoja, formato final, haciendo clic en el botón, y de hecho hasta acá vemos todavía que ese color está ahí. Eh, recuerda que nosotros vimos el nombre que le dio Excel a ese color. Si me posiciono aquí,
puedo ver que ese era el nombre, azul énfasis 1. Si bien yo puedo hacer clic acá y ya va a cambiar el color, pero ojo, simplemente para ver los cambios que yo haga acá en el panel de formato de celda, se visualizan en la vista previa, no así todavía en la celda como tal. ¿Sí? ¿En qué momento yo veo ese cambio de visualización? En el momento que le doy a aceptar. Entonces, en el formato genérico o en el panel genérico de cambio de formato, yo también puedo hacer las modificaciones y darle a aceptar. Recién cuando le voy a aceptar, ese cambio va a estar visible en la hoja. Si hago todos los cambios que quiero, pero en vez de darle a aceptar le doy cancelar, esos cambios no van a surtir efecto en la planilla. Quiero que quede claro de esa forma. ¿Cómo puedo corroborar eso? Acá, por ejemplo, yo ya le cambié el color, pero le voy a dar cancelar. Si hice eso, veo que no cambió de color el texto de mi título. Eh, una forma diferente de entrar, porque ojo que hasta acá nosotros vemos que tengo un teclado combinado sugerido entre paréntesis por el rótulo y es control mayúscula F. Voy a intentar acceder a ver si esta combinación de teclas responde a lo que yo estoy viendo. Entonces va a ser, ojo que mayúscula en el teclado que esté en inglés sería Shift, ¿sí? Entonces Control Shift F, combinación de 3 teclas para poder ver el panel. Y ese panel muestra también, digamos, los mismos datos que estábamos viendo hace rato. Nosotros vamos a probar ahora si el botón aceptar en realidad funciona, pero para que haya algún cambio voy a cambiar el color, azul énfasis 1, hacer ese cambio, le voy a dar a aceptar y en ese momento veo que en este caso está viéndose de forma igual a nuestra hoja formato final, que es nuestra muestra, ¿sí? Entonces si paso 1, voy viendo nada más que son iguales, ¿sí? Entonces ya no me voy a preocupar por darle formato a mi título. El título está listo. Quiero ver de una forma diferente ese cambio de formato. Voy a volver a presionar control Z. Una vez control Z va a desaparecer el tipo de fuente. Tercera vez control Z va a desaparecer el tamaño 12. Cuarta vez control Z va a desaparecer el tipo de letra, ¿sí? Entonces ahí puedo ver que es como que no hice nada, simplemente les muestro que esto lo hicimos a través de la cinta de opciones. Todos esos cambios también pudimos haberlo hecho a través del clic derecho. Si quiero hacerlo con el clic derecho, me posiciono, digamos, para hacer el clic derecho en la celda activa donde está el título. En ese momento hago clic derecho del ratón, visualizo la lista de opciones del clic derecho y ahí puedo ver que en el sector superior aparecen todos los comandos que me traerían los cambios de fuente. Por lo tanto tengo primero el tipo de fuente, entonces voy a buscarle a Comic Sans, que es el tipo de letra. El tamaño también está presente, va a ser 12. Luego necesito negrita. Y por último, el botón que corresponde al color de fuente. Ojo que o puedo entrar a buscarle, digamos, otra vez al color azul. O como el botón ya muestra ese color en el piso de la letra A, puedo hacer clic en el botón. Y exactamente es el mismo color porque yo ya configuré eso al hacerle clic en la hoja anterior para dejarlo guardado en ese momento al color de fuente, ¿sí? Esa pudo haber sido una forma diferente de poder realizar el cambio. Voy a volver a hacer control Z 4 veces para practicar un poco nada más. 1, 2, 3, 4. Vuelvo a ver cómo estaba originalmente. Quiero que ahora probemos un teclado abreviado diferente. Si bien el cursor, perdón, el acceso directo de la cinta de opciones muestra control mayúscula F, que ya presionamos y nos trajo al panel de formato de celda, quiero que ahora probemos con el teclado combinado control 1. Pero ojo que cuando digo control 1 no es del teclado numérico que suele estar a la derecha de las notebooks, especialmente las notebooks, también teclados de escritorio, ¿sí? Pero hay máquinas o hay notebooks que no tienen
digamos, ese teclado a la derecha del teclado tradicional, sino solamente tengo los números en una línea por encima del teclado QWERTY, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Entonces va a tener que ser ese 1, el que está encima de la tecla Q normalmente. Entonces le voy a presionar control 1 y en ese momento va a aparecer de vuelta el panel. Entonces tengo dos formas de llegar hasta este panel de formato de celdas. Vuelve a verse en la pestaña de fuente, vuelvo a ver todo seleccionado en celeste otra vez. Pero vamos a suponer que yo quiero acceder de vuelta por el teclado o con el teclado hasta este sector para poder hacer los cambios. Quiero que se pueda visualizar que fuente tiene un contorno de puntos, de línea de puntos, que es el nombre de la pestaña, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo me muevo con el teclado de dirección? Si me voy hacia la derecha, quiero que se visualice que él no ingresa a los datos para cambiar la fuente, sino pasa a la otra pestaña, borde, por ejemplo. Si me voy de vuelta a la izquierda, ahí puedo ver que volvió a verse en fuente. Si hago hacia abajo, no le estoy indicando que me pueda básicamente ingresar en los comandos que están en esa pestaña. Entonces voy a tener que utilizar la tecla tabulador. La tecla tabulador es la tecla que está a la izquierda de la tecla Q. Si presiono una vez, voy a ver que en ese momento sí pasó de la línea de puntos que tenía como contorno la pestaña fuente a el tipo de fuente. Y en ese tipo de fuente puedo ver que puedo o escribir Comic Sans cómic, y en este caso él no me va mostrando, digamos, como si era interactivo la lista de arriba. Comic Sans, voy a ver si le doy enter. Ojo que le di enter escribiendo Comic Sans, pero puedo ver que no corresponde al tipo de fuente, ¿sí? Dice Comic Sans, pero no se visualiza como Comic Sans, ¿sí? Entonces voy a volver a entrar, control 1. Control 1 muestra otra vez en la misma pestaña. Puedo ver que no está seleccionado exactamente así tal cual escribí. Entonces voy a volver a presionar tabulador para entrar. Ingreso ahí y ahora voy a moverme, pero con el, la flecha o la tecla de dirección hacia abajo hasta llegar a el tipo de fuente que corresponde, porque era Comic Sans espacio ms, ¿sí? Y estando en Comic Sans, con la finalidad de poder visualizar en la vista previa, yo puedo mirar la vista previa y veo que está esa celda, ¿sí? Entonces puedo hacer también clic en tabulador, perdón, puedo presionar de vuelta tabulador con la finalidad de que de fuente pase a estilo. Ojo que hasta acá no estoy usando el mouse, ¿sí? Si bien pueden hacerlo mucho más rápido con el mouse, yo estoy mostrando cuál es la alternativa para hacerlo con el teclado. En la explicación voy lento, pero una vez que uno lleva práctica haciendo esto, puede no usar o no depender del mouse para poder avanzar, digamos, y realizar esto también sin soltar el teclado. Entonces, simplemente les voy dando las alternativas para poder moverse de esa forma. En estilo quiero seleccionar negrita, entonces me voy para abajo, voy viendo la vista previa que va cambiando. Tabulador de vuelta para irme a tamaño. En tamaño, si hago dos veces hacia abajo, llega al tamaño 12. Vuelvo a presionar tabulador. Tabulador en este caso pasó a tachado. No voy a usar tachado. Sigo presionando tabulador. Paso a superíndice. No voy a presionar. Vamos a suponer que quiero usar superíndice. Para poder tildar, no voy a presionar enter, porque si le doy enter, él no tilda, no tilda superíndice, sino directamente él entiende que quiero aceptar. El botón aceptar está marcado con un color celeste, simplemente para verificar lo que les estoy diciendo. Si le doy enter, él confirmó todos los cambios que hice y no le dio la opción de superíndice, ¿sí? Entonces voy a volver a entrar con control 1 hasta ese lugar. Quiero que se entienda que con tabulador voy a tener que volver hasta superíndice simplemente para ver lo que quería mostrarles, ¿sí? Entonces, para poder tildar una casilla de verificación con el teclado, voy a tener que utilizar la barra espaciadora. La barra espaciadora es la tecla más larga que se encuentra dentro de nuestro teclado, que está debajo en el medio, ¿sí? Entonces puedo presionar la barra espaciadora y va a tildar superíndice. Quiero que visualicen la vista previa, es totalmente diferente. Entonces, para entender, si yo no presiono enter, él no confirma nada de lo que cambié. Si presiono enter, en vez de hacer clic en la
en el teclado, no es clic, en vez de tildar, digamos, la casilla de verificación, a la izquierda del efecto que yo estoy queriendo darle, voy a tener que usar, digamos, la barra espaciadora para poder hacer eso. Bien, excelente. Si no quiero ver como superíndice, vuelvo a presionar la barra espaciadora, le saca esa característica, con tabulador voy pasando otra vez, no quiero que subraye, en color sí voy a usar el color, entonces al llegar al color, en el teclado voy a presionar hacia abajo y voy a ir hasta el color que corresponde, que en este caso era el azul énfasis 1, que está a la derecha del azul más oscuro y a la izquierda del rojo, que está en la primera línea de colores del tema. En ese momento, repito, otra vez para fijar ese color va a tener que ser la barra espaciadora, y recién con la barra espaciadora visualizo en la vista previa que es el color que quiero. ¿Sí? Si ya no tengo más cambios que hacer, quiero que vean que ahora el enter, perdón, el aceptar no está marcado con un contorno celeste como si lo estaba hace rato. Eso quiere decir que probablemente si le doy enter no me confirme, lo dudo, pero vamos a probar. Si le doy enter, correcto, él solamente muestra el color otra vez, porque voy a tener que llevarle con tabulador hasta el contorno de aceptar. Entonces tabulador una vez más, pasa a fuente normal y ahí sí se ve el contorno celeste en el botón aceptar. Ese es el momento en donde yo le puedo dar enter, ¿sí? Si le doy enter, voy a ver que el título cambió y se encuentra visiblemente igual o similar al formato final. Voy a volver a practicar mi teclado abreviado para irme hacia la derecha, control page down o control repag, ¿sí? Me voy a la derecha, puedo ver que el título está igualito, control page control eh, up, ¿sí? Para irme hacia la izquierda. Hasta aquí, cambio de formato en el título. Ahora voy a hacer el comparativo con los demás datos. Si me voy a la otra hoja, puedo ver que los encabezados desde enero hasta PVP están en negrita. Si voy comparando, pasándome a la otra hoja y volviéndome a pasar a todas las otras hojas con el teclado, con el mouse, puedo ver básicamente qué cambios necesito hacer. Ojo que no vamos a hablar de los anchos de columna, sino solamente de los formatos de las celdas, ¿sí? Entonces, vamos a seleccionar PVP en la hoja formato inicial. Para eso les invito a que vayan para allá. Nos vamos a posicionar en la celda de enero y desde enero hasta PVP tenemos que hacer la selección. Vamos a ver algo muy importante, que es cómo seleccionar hojas. Entonces vamos a ver que esto se puede hacer también con de varias formas. Vamos a proceder a hacer la selección de las celdas con el mouse, arrastrarlo hasta la celda PVP. En ese momento vemos que hay una sombra que cubre todas esas celdas o todos los encabezados, y eso hacemos con la finalidad de poder darle, digamos, el mismo formato que tiene formato final. Pero para mirar y ver el formato que tiene formato final, me voy a volver a ir hasta formato final. Voy a hacer la selección también para poder hacer la selección con el teclado, podemos posicionarnos en la primera celda y con ayuda de la tecla Control Shift realizamos la selección, pero primero vamos a hacerlo de a uno, el movimiento hacia la derecha, y voy viendo que la selección se realiza de a uno, una celda por vez, y podemos ver, pero supongamos que no quiero hacerlo de a uno, sino quiero hacerlo rápidamente. Entonces voy a tener que posicionarme de vuelta en enero y ahora voy a hacer una combinación de teclas. Pero antes de explicar la combinación, quiero que probemos lo siguiente. Si presionamos control en vez de shift o mayúscula, entonces quiero que presionen control flechita a la derecha. Si nos posicionamos en enero y presionamos esa combinación de teclas, vamos a ver que saltó desde enero hasta PVP. Es decir, en PVP. ¿Por qué pasó eso? Porque Excel entiende que si los datos desde enero hasta PVP son correlativos, es decir, no hay ningún espacio, no va a parar porque no hay ningún espacio vacío desde el principio hasta el final, hasta la última celda con datos dentro, ¿sí? Entonces ese es el efecto de control,
quiero que se visualice que control puedo usar también para irme rápidamente hasta la última celda de PVP. Si quiero irme voy a tener que presionar para abajo, entonces va a ser control flecha de abajo, la celda activa cambió a la última celda de datos no vacíos o de celdas no vacías y paro en 68. Si quiero hacer lo mismo para irme hasta mango, que es la última fruta de la lista, y puedo hacerlo porque en la fila 15 no tengo ninguna celda vacía, entonces voy a presionar otra vez control flecha a la izquierda, puedo ver que rápidamente pasó la celda activa en ese momento, está visible en mango, la celda 15, y si quiero irme hasta naranja puedo hacerlo rápidamente porque no tengo. Evidente que puedo hacerlo también de a uno, puedo hacerlo también con el mouse, pero hasta acá estamos viendo qué movimientos hacemos dentro de esta información que tenemos en pantalla. Entonces control flechitas arriba, me voy hasta naranja, y si la tecla control hace movimientos rápidos de principio a fin con datos correlativos y shift o mayúscula con las teclas de dirección va seleccionando a la dirección que yo quiera, entonces quiere decir que yo puedo hacer una selección rápida con la combinación de esas dos teclas. Entonces, les invito a ponerse en enero y en enero vamos a hacer presión de forma simultánea en control y shift, y de una sola vez vamos a presionar la tecla de la derecha y podemos visualizar que eh, esos encabezados se seleccionaron de una sola vez. Entonces con shift para que haga la selección y con control para que vaya hasta el último dato de celdas no vacías. Espero que esto les sirva porque en realidad se usa mucho poder hacer cambios de formato o hacer selección de datos para todas las herramientas que se puedan utilizar en Excel, ¿sí? Bien, ¿por qué seleccionamos los encabezados? Porque queríamos ver qué formatos están visibles para cambiarlos y igualarlos en la otra hoja. Entonces, miramos la cinta de opciones, vemos que el botón de negrita está tildado, está sombreado, vemos que Calibri es el tipo de fuente, ya no es Comic Sans, vemos que el tamaño es 11 y no vemos aparentemente otro carácter, otra característica visible, ¿sí? No tiene bordes, no tiene color de fondo, el color de fuente es negro, que es el color automático de Excel, ¿sí? Entonces, aparentemente solamente tengo que controlar esos dos, el tamaño, el tipo de fuente y si tiene negrita, ¿sí? Paso a la otra hoja. Otra vez voy a practicar mi teclado, ¿sí? Control Page Up o Control Up Page. Paso a ver que había quedado seleccionado ya los encabezados. Si por ahí no tengo seleccionado, pues practico nomás. Me pongo en enero otra vez y puedo volver a presionar Control Shift flechita a la derecha. Ojo que sí que va a ser una selección diferente. Puede estar posicionado en PVP y desde PVP no va a ser Control Shift flechita a la derecha, sino va a ser Control Shift flechita a la izquierda. Y en ese momento también tengo seleccionado, digamos, los encabezados. Una vez que tengo seleccionado, puedo presionar los cambios. Está en el tipo de fuente Calibri, veo que está en tamaño 11 y lo único que le falta es negrita. Negrita podía acceder, digamos, con control N, que es el teclado abreviado, y en ese momento veo que el encabezado está igual a la hoja de muestra. Si paso a mirar, puedo ver que están iguales. Ojo, que no se preocupen del tamaño que tienen los anchos de las columnas. No vamos a utilizar, digamos, para este caso. Quiero que comparemos ahora las frutas. También aparentemente naranja, manzana, pera, banana, uva, piña, frutilla y mango tienen el formato de negrita. Quiero que visualicen de vuelta eso. Está visible. Si quiero visualizar a través del clic derecho, puedo hacerlo. Clic derecho me va a dar también el comando de negrita para visualizar si está tildado o no. No es nomás muy usual hacer eso, pero de que está disponible, está disponible. Algunas marcas de notebooks eh, suelen tener a la derecha del Alt, de la derecha, ojo que hay dos teclas Alt, ¿sí? A la izquierda de la barra espaciadora hay un Alt, que normalmente suele ser Alt a secas, y a la derecha de la barra espaciadora hay otro Alt que suele ser Alt GR, ¿sí? Una abreviatura. Eh,
Puede que, dependiendo de la marca, el alt no tenga el GR, entonces sean dos a la izquierda y a la derecha la barra espaciadora nomás. Y el del alt de la derecha, la barra espaciadora, suele tener un botón que corresponde a lo que en Excel o lo que sería básicamente en el mouse el clic derecho. Entonces si yo presiono ese botón, ojo que en algunos casos se da que no tengan el HP, por ejemplo, suelo ver que no tiene esa tecla, por lo tanto si tu máquina es HP puede que no puedas hacer esto. Para aquellos que no tienen HP, hay veces que la tecla ya está, digamos, es como un cuadrado que tiene tres rayitas en el medio, ¿sí? Simula más o menos lo que se visualiza en el clic derecho, en las opciones del clic derecho del mouse. Entonces yo les suelo decir a mis alumnos que esa tecla es el equivalente al clic derecho, pero en el teclado, ¿sí? Entonces en algunas máquinas, la mía por ejemplo es una Dell, y si presiono esa tecla no, a ver, si presiono la tecla no aparece absolutamente nada. Sí, apareció eh, una opción que en esta versión hace la vez de control, ¿sí? Es decir, si tenían la presión de, a ver, voy a volver a presionar. Si presionan control, estando seleccionada todas las celdas, él ingresa a esta opción, pero en realidad no era esta la que yo quería mostrarles. La que yo quiero mostrarles, en mi caso voy a tener que presionar FN y esa tecla, y ahí es donde yo visualizo a la opción de clic derecho. La opción de clic derecho del teclado no es la misma al clic derecho del mouse, en el sentido de que no aparecen, por ejemplo, negrita, tipo de fuente, tamaño, colores, etcétera. Sí aparecen las demás opciones, pero en ellas no tengo, digamos, ese acceso, ¿sí? Simplemente para ver cómo hacer eso con el teclado. Otra cosa que también doy escape cuando no quiero usar lo que estoy viendo, entonces al darle escape desaparece. ¿Qué es lo que hice? Sí, por eso desapareció y ya no se ve. Algo, algo que considero es bueno saberlo también es que puedo acceder hasta los botones de la cinta de opciones con los comandos, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Entienda que antes de la aparición del mouse o del ratón, no tenían los usuarios a ese accesorio para poder acceder, digamos, con un dispositivo este, de entrada, le llamaban en informática hace mucho tiempo a ese dispositivo. Entonces, el único dispositivo de entrada a la pantalla era el teclado. Y con el teclado, cómo se hacía o cómo se sigue haciendo para poder hacer uso de los botones o de los comandos de las cintas de opciones. Quiero que visualicen que yo puedo acceder a través de la tecla Alt. Si presiono el Alt de la izquierda, quiero que visualicen que de la barra de herramientas de acceso rápido, como también de las pestañas o de los nombres de las fichas de las cinta de opciones, visualizan ahora un rótulo, que puede ser o un número o una letra, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que en el teclado yo puedo presionar la tecla que le corresponde a o al comando de la cinta de opciones de acceso rápido o a las de la cinta de opciones para poder acceder hasta el botón que quiero utilizar dentro de la cinta de opciones, pero no usando el mouse, sino con el teclado. Entonces, quiero que visualicen que en inicio, en mi pantalla o en tu pantalla, si tienes una versión diferente, puede ser totalmente otra letra, pero funciona de la misma manera. No necesito presionar otra tecla que no sea la que quiero. En este caso quiero ingresar a los comandos de la cinta de opciones en la pestaña inicio. Entonces voy a presionar la tecla O, que es la que me muestra a mí. Presiono la tecla O y ahora voy a ver que los rótulos se muestran enfrente, arriba, adelante, atrás de cada uno de los botones de los comandos con rótulos nuevos, ¿sí? Probablemente no son los mismos rótulos que ya veía hace rato. Voy a ver que algunos son números, otros son letras y otros son combinaciones de dos letras o combinaciones de número y letras, ¿sí? Combinaciones de números no veo, pero sí combinaciones de letra y número, por ejemplo, ¿sí? Entonces en ese momento puedo acceder a hacer lo que estoy queriendo utilizar del comando, ¿sí? En este caso, supongamos nomás que quiero cambiar de color. Si quiero cambiar de color, digo cualquier cosa, ¿sí? De fondo. Quiero que vean que el color de fondo es el baldecito con el piso amarillo y tiene el rótulo H1. En este caso voy a presionar en ese orden las teclas H primero y 1 después.
y él ingresó hasta el panel de colores, ¿sí? Si bien no tengo una tecla para cada color, eso significa que puedo moverme con el teclado de direcciones, ¿sí? Arriba, abajo, izquierda, derecha, para poder llegar hasta ese color. Entonces, a medida que me voy moviendo en la paleta de colores, el fondo de esa selección va cambiando, ¿sí? Supongamos que me quiero ir hasta el color amarillo, ¿sí? Ojo que no tiene ese color, pero simplemente para mostrarle. Puedo ver que ya se aplicó ese formato, pero para confirmar voy a necesitar presionar Enter y puedo visualizar que se cambió al formato deseado. De elegir con la ayuda, digamos, del teclado, muy buen, eh, una muy buena alternativa a conocer este tipo de... Pueden ver ustedes que hay gente que prácticamente no toca el ratón para poder... Este tipo de opciones es la que le permite a esta gente no tocar el ratón, sino directamente hacerlo todo con el teclado, ¿sí? Bien, si no quiero ver eso, era simplemente para poder ver que esa opción también está disponible. Desde el principio de la informática hasta hoy día se mantiene, digamos, esos comandos de teclado, ¿sí? Entonces puedo darle más control Z, va a volver a verse como estoy queriendo. Quiero que pasemos ahora a nuestra hoja de formato inicial. Vamos a volver a seleccionar control shift, flechita abajo si estoy en naranja, o si estoy en mango, control shift, flechita arriba para que haga la selección de todas las celdas. Y ahí solamente necesito darle el formato de negrita. Entonces voy a presionar control N y ahí veo que los encabezados de la izquierda o los títulos de la izquierda de las frutas ya están también formateados. Si me paso por última vez a ver los valores están todos como enteros, no hay ningún valor con decimal. Voy a pasarme al formato inicial. De hecho, voy a volver a seleccionar para ver si hay algún cambio de, de tamaño. Otra cosa, hasta acá hice rápidamente simplemente, pero me posiciono en 50 y presiono control shift flechita de abajo y selecciono hasta el 60 y control shift flechita de la derecha y selecciono hasta la última columna con números, ¿sí? Pude haber hecho también, digamos, una selección primero a la derecha y luego abajo, o viceversa. Yo les mostré primero abajo y luego a la derecha, pero pude haber hecho también primero a la derecha y luego abajo. Todo, o las dos, o ambas opciones seleccionan lo mismo, con la finalidad de verificar si hay algún formato diferente. Si me voy hacia la hoja para hacer eso, entonces tengo que posicionarme o en 50 o en 68, 39. Lo ideal sería 50. Y en 50, al presionar control shift o mayúscula, flecha a la derecha, flecha abajo, voy a volver a seleccionar las mismas celdas, pero ahora tengo que hacer un cambio de formato de número, ¿sí? Y el formato de número no está en el grupo de fuentes, sino está en el grupo de número. Entonces, si veo primero por la cinta de opciones, voy a ir hasta inicio, número, y quiero que se entienda que aquí tengo varias opciones de cambios de número. En este caso, el más rápido para poder utilizar puede ser el de estilo de millares. ¿Por qué? Porque el estilo de millares, al ser presionado en el botón, muestra, bueno, en este caso veo que están a dos decimales, ¿sí? Mientras que en el formato final no tiene ningún decimal. Entonces voy a tener que corregir lo de los decimales. Y la corrección de los decimales se puede hacer con los botones que están a la derecha. Uno sirve para aumentar decimales y otro sirve para disminuir decimales, que es lo que tengo que hacer. Y puedo comparar, ¿sí? La información que está en otras opciones. Entonces vamos a hacer de vuelta control Z, una, dos, volver a ver cómo estaban los datos. Entonces puedo hacer ahora con el clic derecho, haciendo siempre la selección de los números. El clic derecho me va a dar la chance de poder también ver el botón de estilo de millares y también la de disminuir los decimales, ¿sí? Podría ser a la izquierda la barra espaciadora y a la derecha la barra espaciadora. Entonces para ingresar hasta allá debe ser el al de la izquierda de la barra espaciadora, veo los rótulos y a partir de ahí puedo presionar las teclas que correspondan. En este caso quiero simplemente ponerle en estilo de millares. Tengo que presionar la tecla O y entre la tecla O tengo que
La letra K y el número 2 es el que me va a dar la versión de estilo de millares. Entonces, decimales. Vuelvo a presionar Alt a la izquierda de la barra espaciadora. Presiono la tecla O de inicio. Y ahora tengo que presionar el 9 decimales. Presiono una vez y se ve en un decimal. Tengo que volver a entrar. Voy a hacer otra vez. Alt O 9. Y ahí veo que la información está exactamente como quería, ¿sí? Una forma de deshacer varias acciones al mismo tiempo, y hasta acá no les mostré todavía, es ingresar en el botón de deshacer, pequeña lista, esa pequeña lista de cambios que hice. Entonces puedo básicamente hacer no solamente la selección de uno, de hecho cuando muestro una sola acción abajo se puede ver diciéndome que va a deshacer una acción. Si hago la selección de la segunda me dice que va a deshacer dos acciones. Y si hago la selección de la tercera me dice que va a deshacer tres acciones. Entonces en este caso voy a estar deshaciendo tres cosas de una sola vez y no uno por vez, digamos, ¿verdad? Entonces al hacer clic en estilo, puedo ver que todo volvió a la normalidad, ¿sí? Y de una sola vez, no tuve que presionar control Z tres veces o hacer clic en la flecha que señala hacia la izquierda tres veces. ¿Se entendió eso? Espero que sí. Bien, con esto terminamos el ejercicio de formato inicial igual a formato.